Bueno, el tema es hablando al corazón. La Biblia es la voz del Espíritu Santo. La Biblia es la palabra de Dios escrita y nos fue dada para perfeccionarnos y estemos preparados para toda buena obra. La Biblia no es cualquier libro, es la voz del Espíritu Santo escrita. Dice la segunda carta a Timoteo en el capítulo 3, verso 16. Se lo voy a leer en la Biblia, traducción del lenguaje actual. Dice: todo lo que está escrito en la Biblia es el mensaje de Dios y es útil para enseñar a la gente, para ayudarla y corregirla y para mostrarle cómo vivir. En el verso 17, se lo voy a leer en la Biblia Dios habla hoy. Dice: para que el hombre de Dios esté capacitado y completamente preparado para hacer toda clase de bien. Para eso nos fue dada la Biblia. De acuerdo al tema, Dios quiere que cada uno de nosotros aprendamos a hablar al corazón de todos aquellos que lo necesitan y que les hablemos de acuerdo a lo que necesitan, no de acuerdo a lo que quieren oír, sino de acuerdo a lo que necesitan oír para que se sientan bien, o más bien para que tengan las bendiciones que Dios promete a los obedientes, a los que se corrigen o a los que se arrepienten. La palabra de Dios nos habla de un joven llamado José, y no es mi yerno, es José el soñador del que vamos a hablar. Te repito, la palabra de Dios nos habla de un joven llamado José y conocido como José el soñador. Este joven vivió un terrible drama, el cual se los voy a narrar en pocas palabras. José, hijo de Jacob y Raquel, nieto de Abraham y Sara, el 11º de 12 hermanos. A la edad de 17 años era o fue muy maltratado por sus hermanos y fue vendido por sus hermanos a una caravana de mercaderes madianitas por 20 piezas de plata, los cuales lo llevaron a Egipto y ahí lo vendieron a Potifar, capitán de la guardia de Faraón. Este lo puso como mayordomo de su casa, y un día la esposa de Potifar lo quiso seducir y este joven no se dejó. Entonces la mujer lo acusó de intentar seducirla. Esto le costó la cárcel. Estando en la cárcel, interpretó 2 sueños a 2 oficiales de Faraón, y 2 años después lo sacaron de la cárcel e interpretó el sueño de Faraón de los 7 años de abundancia y 7 años de escasez, y fue puesto como primer ministro de Egipto. Cuando se vinieron los 7 años de escasez en la tierra, Jacob envió a sus hijos a Egipto a comprar alimentos, pues allá había abundancia de alimentos, gracias a la buena administración de José, llamado el soñador. Después de algunos detalles que realizó a sus hermanos, que sirvieron para que sus hermanos se arrepintieran de haberlo vendido o de haberlo maltratado. Después de todo eso, él mismo se da a conocer a sus hermanos que no lo habían reconocido, y les dice que vayan a traer a su padre Jacob, y ahí los hospedó en Egipto. Y poco tiempo después muere su padre Jacob. Al morir su padre, sus hermanos, ya estando arrepentidos, aún así se atemorizan, pensando que José se iba a vengar de todo lo que le hicieron. Pero no fue así. José abrió su corazón y les habló al corazón. Dice el libro de Génesis capítulo 50, verso 21. Yo les voy a recomendar que lean, creo que la vez pasada también mencioné algo de José, que lean en casa Génesis 37 al 50. Yo espero que ya lo hayan leído, pero si no, léanlo. Ahí habla de la historia, ahí habla de José, del momento desde el momento que lo vendieron hasta el momento que muere José. Génesis 37 al 50, léalos en casa. Dice el libro de Génesis, el capítulo 50, verso 21, que José les dijo: ahora pues, no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Y así los consoló y les habló al corazón. José habló al corazón de sus hermanos
recién fallecido su padre. Sus hermanos, repito, seguramente pensaron o sintieron que José les diría: mi padre ha muerto, ahora sí me las van a pagar todos o todas, ¿no? Me las van a pagar todas las que me hicieron. Pero no fue así. José, guiado por el Espíritu Santo, no les habló de acuerdo a su estado de ánimo, no les habló de acuerdo a lo que estaban pensando, no les habló de acuerdo a lo que hicieron, a lo que le hicieron ellos. Ellos ya se habían arrepentido, así que les habló de acuerdo a la necesidad que ellos tenían en su corazón. Así que de acuerdo a la palabra de Dios que hemos visto brevemente en este tema, el hablar al corazón del hombre o de la mujer es hablar acerca de la necesidad que tiene cada quien, no a lo que quiere oír la persona, sino a lo que en realidad necesita la persona. No lo traigo aquí, pero me viene a la mente ahorita un ejemplo como para entender esto un poquito más. Si una persona viene a ti y te empieza a hablar de otra persona mal, o empieza a hablar mal de ti, o te quiere poner en mal con alguien, tú le escuchas y te das cuenta que está hable y hable mal de alguien, o está hablando como con cierto coraje hacia esa persona. Si le hablas al corazón, ¿qué le dirías? Ay, fíjate que yo ya me había dado cuenta. No, pero vas a ver, vamos a orar para que Dios trate con él o con ella. ¿Eso es lo que necesitaba esa persona? No, si le hablas al corazón, le hablas de parte de Dios y le dices: está bien, tranquila, tienes que orar por ella, tienes que bendecirla y tienes que confiar en Dios. Los hombres pueden cometer errores, pero Dios no. Entonces ya no quiero que me hables más mal de esa persona. ¿Por qué? Porque cuando yo te estoy escuchando es como estuviera permitiendo, que te estoy escuchando hablando mal de una persona, es como si yo estuviera permitiendo que el diablo me llenara de un mal sentimiento. Por eso no quiero que hablemos de esa manera. Vamos a orar por esa persona y tienes que perdonarla y bendecirla. Y nunca hables mal de esa persona. Eso es hablarle al corazón. No le estás hablando de acuerdo a lo que quiere oír, por sus sentimientos o por lo que vivió. Le estás hablando de lo que necesita oír para que tenga bendición, porque si esa persona sigue hablando mal de las personas, esa persona le va a ir mal en cualquier momento. De lo que habla va a recibir la cosecha. Lo que hablas es lo que vas a cosechar. Entonces es un ejemplo de lo que debemos de hacer cuando una persona viene a nosotros, hablarle al corazón de acuerdo a lo que necesita oír, no a lo que quiere oír. ¿Sí me di a entender? Vamos a ver algunos ejemplos acerca de cómo habla Dios al corazón del hombre o mujer. Primer ejemplo: si un hombre o mujer es soberbio o soberbia y le está yendo muy mal, o antes de que le vaya mal, pero Dios le habla al corazón, ¿qué le diría Dios al corazón de esa persona que está hablando con soberbia? ¿Qué le diría? Si usted sabe la cita, usaría esta cita y se dejaría usar por Dios. Pero vamos a ver lo que le diría. ¿Qué le diría Dios a esta persona? Le diría esto: Segunda de Crónicas 7, del 14 al 15. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. En otras palabras dice: si te está yendo muy mal por ser soberbio o soberbia, te tienes que humillar reconociendo tu pecado o arrepintiéndote de tus pecados, y en cuanto lo hagas, Dios te sanará en las áreas que todo te esté saliendo mal. Dios va a sanar todo lo que esas áreas en las que todo te está saliendo mal, si te humillas y le pides perdón a Dios y te corriges y dejas de andar actuando con soberbia o dejas de andar actuando como soberbia o como soberbio.
Y así creo yo, Dios le habla al corazón de los soberbios. Alguna vez di un tema acerca de la soberbia y un varón ingeniero tuvo el valor de ponerse de pie y decirnos: yo fui soberbio. En mi trabajo yo trataba muy feo al barrendero de la empresa. Y un día el jefe, el dueño de la empresa, me llamó para decirme: tengo quejas y me he dado cuenta cómo tratas al barrendero. A mí no me parece que sigas trabajando para conmigo. Si quieres seguir en esta empresa, vas a seguir trabajando y te voy a seguir pagando como ingeniero, pero quiero que ayudes al barrendero un rato cada día a barrer. Órales. ¿Saben qué hizo? Pues se puso a barrer un año. Entonces entendió lo importante es que es ser humilde. Era soberbio, tuvo que pasar por esa lección para aprender lo que significa ser humilde. Entonces, hablar al corazón de un soberbio o una soberbia es hablarle de acuerdo a lo que Dios quiere que se le diga. Si eres soberbio, te tienes que humillar, te tienes que corregir y tienes que tratar a la gente con respeto. Eso es lo que necesita esa persona. Alguien que está actuando con soberbia, si le hablas al corazón, le vas a decir que se tiene que humillar, porque también le puedes decir lo que Jesús dijo en el Nuevo Testamento, que Dios levanta a los humildes y humilla a los altivos. Entonces eso es hablarle al corazón. Si tú miras que tu esposo, tu esposa o tu hijo o tu hija están actuando mal, oras al Señor y en cualquier momento oras al Señor, abres la Biblia, buscas una palabra que hable de algo, de lo que tú quieres hablar con tu esposa y con tu hija, y vas y le dices: mira, hija, Dios me dio esta palabra. Yo he visto cómo le respondes a tu mamá. Yo he visto cómo le respondes a tu mamá. Y la Biblia dice que cuando tu madre envejeciera, no la menosprecies, no porque tú terminaste o estudiaste una carrera y tu mamá no, la trates como una ignorante. Ella tuvo que trabajar muy duro para que tú estudies y ahora eres rebelde y desobediente y estás actuando con mucha soberbia con ella. No, mi hija, aquí dice el Señor que te humilles antes de que Él te humille a ti. Le estás hablando al corazón, no le estás hablando de lo que quiere oír. Le estás hablando de lo que necesita oír. Eso nos sirve para mí, para mi esposa, para tu esposo, para todos, hasta para servir aquí en la iglesia. Segundo ejemplo, si un hombre o mujer están siendo dañados injustamente o agredidos o calumniados o están siendo provocados para entrar en pleitos y sienten que ya no aguantan, si alguien te está haciendo la vida difícil en el trabajo o en cualquier parte, o si es algún vecino, ¿qué te diría o dirá Dios a tu corazón? Dice la palabra de Dios en la carta a los Romanos capítulo 12, versos 17 al 21. Estos ejemplos que estoy dando, hermano, yo espero que van a llegar al corazón de algunos. Y algunos podrían estar muy dañados, muy lastimados. Pero al final vamos a pedir que el Espíritu Santo venga y le ministre el corazón de aquellos que han sido dañados. Porque el Señor dice en su palabra que Él envía su palabra y los sana y los libra de la ruina. Por eso es que hay que hablarle al corazón a la persona, no lo que quiere oír, sino lo que necesita oír. ¿Para qué? Para que si es necesario corregirse, se corrija y cambie la situación a favor de él o de ella. Yo creo que por eso dice el Señor ahí en Romanos 8:28, todas las cosas ayudan a bien a los que lo aman. ¿Quiénes son los que lo aman? Pues aquellos que escuchamos su palabra y lo obedecemos, aunque no somos perfectos. Si un hombre
Bueno, vamos a ver Romanos 12 del 17 al 21. Les decía en este ejemplo, si un hombre o mujer están siendo dañados injustamente o agredidos o calumniados o están siendo provocados para entrar en pleitos y sienten que ya no aguantan, si alguien te está haciendo la vida difícil en el trabajo o si es algún vecino, ¿qué te diría o dirá Dios al corazón? Dice la palabra de Dios en la carta a los Romanos capítulo 12 del 17 al 21. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. En cuanto no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien al mal. Si un hombre o mujer están siendo dañados injustamente, o agredidos, o calumniados, o están siendo provocados para entrar en pleitos y sienten que ya no aguantan, si alguien te está haciendo la vida difícil en el trabajo, tu patrón o algún compañero, o si es algún vecino, Dios te habla al corazón y te diría: déjamelo a mí, mía es la venganza, yo pagaré. Tú tienes que hacer lo bueno y recto. Vence al mal haciendo el bien. Eso es hablarle al corazón. Si le haces segunda, ya cayeron dos en pecado. Y no solo te dice eso, sino que también te dice: si te pide de comer o de beber, dale de comer y de beber. No seas vencido de lo malo, vence con el bien al mal. La persona que te vino a dar esas quejas, a lo mejor esperaba que le dijeras: ay, no, pues mételo al bote. No, pues sale lo mismo. Pero de pronto tú le hablas al corazón y le dices: no, seas vencido de lo malo, vence con el bien al mal. Hazle bien a esa persona, salúdale; si quieres, compártele algo de lo que traes cuando vienes del mandado y dices: ay, mire, le pasé a comprar ahí y le quiero compartir una frutita, o le quiero compartir un chocolate o algo. Dios la bendiga, con permiso. Eso es hablarle al corazón. Pero ¿qué tal si le dices: no, ok, qué bueno que me platicaste, porque a mí también me la hizo, pero ahora ya somos dos y nos la va a pagar, condenada señora o señor, o condenado patrón? No, hermanos. Hablar al corazón es hablarles de cuál es la voluntad de Dios para con tu prójimo. ¿Y cuál es la voluntad para con un prójimo que te está fastidiando la vida siempre? Hacerle bien. Un día, un trabajador de la empresa donde trabajé anteriormente pasó a verme a la casa y me dice: oiga, jefe, me trataba de jefe porque fui su jefe. Dice: oiga, jefe, yo ya quiero renunciar, ya no aguanto al supervisor. Nos presiona y no, ya no lo aguanto. Le digo: ¿cuánto tiempo? Llevas buen tiempo trabajando en esa empresa, ya hiciste antigüedad, estás ganando bien. ¿Dónde te van a pagar el salario que te dan ahí? Las prestaciones, caja de ahorros, fondos de ahorros, vacaciones, etcétera. Mira, yo te voy a recomendar que llegues con tu jefe, le digas, mañana le digas: jefe, quiero pedirle una disculpa porque he tenido una actitud muy negligente y apática para con usted, y cuente conmigo. A partir de hoy yo voy a mejorar mis resultados, voy a tratar de hacer unos clientes más para lograr cubrir la cuota que necesito cubrir para que usted también cubra sus objetivos. Cuente conmigo, ¿va? Órale. Eso es hacer, le hablé al corazón. No le dije: ve y vete con el sindicato y habla con el sindicato y échaselo para que no te ande tratando feo. No, le dije no le dije lo que él quería oír, le dije lo que
necesitaba oír y hacer, y lo hizo. Lo encontré como a la semana 15. ¿Qué pasó? No, fui, le pedí disculpas y me comprometí con él. ¿Y qué cree? Me invitó a desayunar a un restaurante. Eso es. Le digo, si ese jefe te estaba presionando, es porque a él tiene mucha presión y él tiene que lograr cierta cuota. Y si va viendo que tú no estás dando resultado y otros no, pues tiene que hablar con ustedes para decirles, oigan, échenle ganas, tenemos que lograr el objetivo. No es que te quiera fastidiar la vida nada más porque sí, es porque sobre ellos hay una gran presión. A veces también el esposo está bien presionado con muchos gastos, etcétera, y ustedes dicen, está de malas, sí, pero en lugar de que creas, ay, que lo juzguen mal, mejor ponte a ayudar. Trata de animarlo con buenas palabras, decirle, mira, Dios te va a ayudar, no te preocupes, vamos a estar orando y le vamos a echar ganas y vamos a salir adelante. Le estás hablando al corazón, le estás brindando tu ayuda. Y dice el Señor en tu palabra, si alguien te pide de comer, dale de comer. Si alguien te pide de beber, dale de beber. Si alguien te pide que vayas con él 1 milla, ve 2 millas. Procura ayudar a que se logren los objetivos. Eso es hablar al corazón de un trabajador. Eso es hablar al corazón de alguien que está siendo tratado injustamente, o alguien que está siendo presionado, o alguien que te está haciendo, o alguien que está siendo objeto de violencia o de maltrato. ¿Qué se le dice? Háblale al corazón y dile, no te preocupes, tú cumple con tus objetivos, trata de hacer mejor tu trabajo, trata de hacer mejor las cosas, vence al mal haciendo el bien. Le hablamos al corazón. Eso es hablar al corazón, hermanos. Tercer ejemplo, si a una mujer o a un hombre lo descubren cometiendo cualquier tipo de pecado sexual y este o esta pide perdón a Dios y pide perdón a su prójimo, ¿qué le diría Dios a su corazón? Lo que le dijo a una mujer que fue encontrada en pleno acto de adulterio. Dice el Evangelio de Juan, capítulo 8, verso 10 y 11. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Hablar al corazón de alguien a quien cacharon en pecado y este o esta se arrepiente de verdad, se le habla al corazón y se le dice, solo no peques más. Eso es hablar al corazón de alguien a quien cacharon en pecado. Esa persona se arrepiente, pide perdón a Dios, pide perdón al prójimo y le dice uno o le dice Dios, vete y no peques más. Y si te dejas usar por Dios y conoces a alguien así, le guías a que le pida perdón a Dios, a que le pida perdón a las personas que lo vieron hacer ese tipo de perversiones sexuales, y se le dice, ya Dios te perdonó, ya te perdonó el prójimo, vete y no peques más. Vete y no sigas metiéndote a la porno, vete y no sigas cometiendo adulterio, vete y no sigas fornicando, vete y no sigas cometiendo ese tipo de perversiones sexuales, no peques más. Y así como José se dio cuenta que sus hermanos estaban arrepentidos, así sucede hoy en día. Uno se da cuenta cuando las personas están arrepentidas y entonces se les dice al corazón, solo no peques más o no lo vuelvas a hacer, Dios te ama mucho. Es hablarle al corazón, vete y no peques más, Dios te ama mucho. Es hablarle al corazón. Cuarto ejemplo, si alguien está enfermo o enferma y esa enfermedad le vino por haber cometido algún pecado, porque eso sigue sucediendo hoy en día. Pero el enfermo se arrepiente y Dios lo sana. En estos casos, ¿qué le diría Dios al corazón?
de alguien que tiene una enfermedad porque cometió algún pecado. Un día, estando nuestro Señor Jesucristo en Jerusalén, sanó a un hombre que tenía 38 años enfermo, y después de sanarlo se lo volvió a encontrar en el templo. Dice el Evangelio de Juan, capítulo 5, verso 14. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Le dijo al corazón, Jesús le dijo al corazón a este hombre: vete y no peques más, no sea que te venga algo peor. Eso mismo hoy en día nos ha tocado hablar al corazón de algunos que por haber cometido ciertos pecados se enfermaron y Dios los sanó. Y les hemos hablado al corazón de parte de Dios y le hemos dicho de parte de Dios al corazón: vete y no peques más. Hemos atendido a mucha gente, puedo dar muchos testimonios, pero no me da tiempo. Atendimos a un profesor catedrático de la UNAM. Lo atendimos un día, no es de esta congregación, no voy a decir el nombre de la congregación ni el nombre del profesor, y vino, y es un hombre muy bien parecido. Su economía de lujo, tiene una residencia de lujo, carros de marca y modelos recientes, y se cometió un pecado grave, pastor. Se relacionó con un alumno y cometió un pecado grave, una perversión. Se le llenó la boca de granos, así venía con la boca llena de granos. Le daba pena, por eso no quiso que lo atendieran en su congregación, seguramente. Entramos en la oficina, le dije: pídele perdón a Dios. Tienes una esposa tan hermosa, tan bonita, ¿para qué hayas caído en esto? ¿Eso qué quiere decir? Que cualquiera puede caer. No estamos aquí para juzgar a los que cayeron. Estamos aquí para hablarle al corazón y decirles lo que deben de hacer, lo que necesitan, no lo que quieren oír. Por eso cuando vienen aquí no vienes a escuchar lo que tú quieres escuchar, vienes a escuchar lo que Dios quiere que escuches para que te arrepientas y te corrijas y te vaya bien. A este profesor le tuve que decir: pues todo lo que tienes que hacer es humillar. Se puso de rodillas ahí en el salón, pidió perdón a Dios, se comprometió a no volver a hacer eso. Oramos por él, lo declaramos libre por la sangre del Cordero, y vino, y luego lo encontré nuevamente. ¿Qué pasó? Ya no tengo nada en la boca, pastor, ya estoy sano. Cuídate. La misma Biblia dice que el que se afirme mire que no caiga, porque de lo que estoy hablando nadie estamos exentos. Cualquiera puede caer o ya cayó, o estás en esa condición. Pero no viniste hoy a que se te dé una palabra de condenación. Viniste hoy para que se te dé una palabra que sane tu corazón, una palabra que ha de servir para que tengas la bendición de Dios, porque Dios te ama. Dios siempre te va a dar toda la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, te habla del amor de Dios. En cada promesa, en cada actividad, en todo te habla del amor de Dios. Por eso es muy importante memorizarla, leer y memorizarla, para que cuando alguien tenga la necesidad de una palabra, tú le digas lo que Dios quiere que le digas, no lo que la persona quiere oír. Y de esa manera estamos aprendiendo, o estamos hablando, o dejándonos usar por Dios para hablar al corazón del hombre. Le dijo, hablando de este hombre que tenía 38 años enfermo, y Jesús lo sanó, y le dijo: vete y no peques más, no sea que te venga algo peor. Eso mismo hoy en día nos ha tocado hablar, repito, al corazón de algunos que por haber cometido cierto pecado se enfermaron y Dios los sanó. Les hemos hablado al corazón de parte de Dios y le hemos dicho de parte de Dios al corazón:
vete y no peques más. Y ya les di ese testimonio de este profesor. Quinto ejemplo, si alguien ha estado orando por una necesidad y pasa el tiempo, pasan años y sigue orando por la salvación de algún familiar, ¿qué le diría o dirá Dios al corazón de quienes han estado orando durante mucho tiempo por la salvación de alguien? Dice la palabra de Dios en el libro de los Hechos, capítulo 16, verso 31. ¿Qué le diría Dios? Esto, que ustedes se lo saben. ¿No se lo saben? De memoria constantemente lo estamos oyendo, y es más, hasta nosotros lo usamos. Porque yo estoy orando por algunos de dos de mis hermanos que no han querido entregar su vida a Cristo. Somos 14 hermanos. De los 14, 12 ya somos convertidos, faltan 2. ¿Qué le decimos a mis, o qué me dicen, o qué le decimos a las personas que dicen, oye, pero tus hermanos no son salvos y todo? Pero ¿qué crees? Yo tengo una promesa, y esa promesa Dios me habló a mi corazón y me dijo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Si tú ya tienes mucho tiempo orando por algún familiar y no se ha convertido, no dejes de orar. Pide que Dios siga obrando y tenga misericordia de él. No dejes de orar. Hablar al corazón de alguien en este punto es hablar de cuál es la voluntad de Dios para con los familiares de los que no son salvos. Y no se trata de decirles lo que quieren oír, sino de lo que Dios quiere que oigan. En este punto, que es: cree en el Señor Jesucristo y serán salvos tú y todos los de tu casa. Yo nunca me imaginé hoy o qué iba a suceder hace unos años que falleció. ¿Quién fue? Falleció, creo que la hermana de mi esposa, Chepina, y estuve ahí en el funeral, y ahí estaba el papá de mi esposa, el papá de Patricia, que está aquí, mi cuñada, y el papá de la difunta Chepina. Y ese día pues yo aproveché el momento. Yo creo que el corazón de su papá estaba muy sensible y demás, y pues yo aproveché para decirle a mi suegro: oiga, porque pues ya mi esposa me había dicho, no, pues él no acepta esto así tan fácilmente, ¿no? Pues ese día les di el mensaje de salvación, y ese día él recibió a Cristo como su Señor y Salvador personal. Después de seguramente mi suegra estuvo orando por él para que se salvara. Seguramente Chepina, que ya había fallecido, estuvo orando por su papá. Seguramente que Patricia, que está aquí, ha estado orando por su papá. Seguramente mi esposa también estuvo orando por él. Y miren, llegó el momento y recibió a Cristo. Por eso, cuando estás orando por alguien que no quiere nada y que lo ves, nunca lo des por perdido, porque es como decirle al diablo: ya me ganaste. Y no, el diablo está derrotado. Tú le tienes que decir: en el nombre de Jesús, yo declaro esta promesa en mi vida. El Señor dice en su palabra: cree en el Señor Jesucristo y serán salvos tú y tu casa. Aunque parezca que no quieren nada, mis hijos, mis nietos no quieren nada de Dios, yo oro por ellos porque Dios me dio esta promesa y sé que se va a cumplir para gloria de su nombre. Eso es hablarle al corazón de aquellos que están orando y ven que su familia no quiere nada de Dios. Siga orando, no los dé por perdidos, porque si los da por perdidos es como decirle: Satanás, ya me ganaste. Y Satanás está derrotado, y Jesucristo lo venció en la cruz del Calvario. Y Dios te llamó a ti para que en el nombre de Jesús seas más que vencedora y veas la gloria de Dios. Repito, hablar al corazón de alguien en este punto es hablar de cuál es la voluntad de Dios para con los familiares de los que no son salvos. Y no se trata de decirles lo que quieren oír, repito, sino lo que Dios quiere que ellos oigan. Ahí podríamos meter también el ejemplo de Ana, que está en 1 Samuel capítulo 1, no lo traigo aquí, pero me viene en la mente el ejemplo de Ana. Ana, esposa de Elcana, no podía tener hijos, y creo que tuvo más de 10 años orando. Subía al templo a orar y a orar por un hijo, y Dios se lo dio.
y por eso le puso Samuel, que dice Dios oye, que significa Dios oye. ¿Sí? Entonces, ¿qué se le dice a una persona que ha estado orando y orando por algo que no se le ha concedido y pasan años y no se le concede? Sigue orando, sigue clamando al Señor. También Dios dio una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Orar siempre y no desmayar, no desmayes. Si parece que no ves lo que tú estás pidiendo, tú sigue orando y sigue clamando al Señor, y seguramente que lo vas a ver cumplido en cualquier momento, porque Dios tiene su tiempo. Y Él dice, todo tiene su tiempo debajo del sol. Amén. Sexto ejemplo. Hoy hablando a quienes abren un negocio o una empresa, a los que empiezan una carrera profesional, a quienes quieren triunfar en su país, aquí hay, o en este país, o en cualquier país, en calidad de extranjeros. ¿Qué les diría Dios al corazón de ellos? Aquí hay extranjeros. ¿Qué les diría Dios al corazón de ellos? Dios le habló un día al corazón de Josué cuando éste entró a tomar la tierra prometida. Tarea que no iba a ser fácil, pues tendría que enfrentar a los pueblos que la habitaban y a todas las dificultades del territorio a conquistar. Lo mismo que Dios le dijo a Josué cuando iba a tomar la tierra prometida y iba a enfrentarse a un montón de dificultades para tomarla y disfrutar de lo que Dios le había prometido que habría en la tierra prometida. Eso mismo que le dijo a Josué se lo dice a ustedes, extranjeros, y a todos aquellos que han empezado una empresa o abierto un negocio o entrado en un trabajo. Se le dice al corazón de todos los que abren un negocio o una empresa, o a los que empiezan una carrera profesional, a quienes quieren triunfar en su país o en cualquier país en calidad de extranjeros. Dice Dios en el libro de Josué, capítulo 1, versículo del 7 al 9, dice: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Estas palabras que Dios le dio a Josué antes de entrar a tomar la tierra prometida, para que él tuviera éxito, le dijo: esfuérzate y sé valiente y pon en práctica mi palabra. Es lo que tienen que hacer. Si están aquí en México, esfuércense, sean valientes y pongan en práctica la palabra de Dios, estando aquí, porque aquí Dios les puede bendecir y aquí pueden lograr sus metas. Pero si no es aquí y se quieren ir a Estados Unidos, pues hagan lo que acabamos de leer, y para Dios no hay nada imposible. Dios puede abrirle las puertas. Se los digo porque hace años, estuvo aquí un hondureño, un hermano, no era hermano, llegó aquí, le prediqué, se entregó a Cristo, recibe a Cristo como Señor y Salvador personal, lo empecé a discipular aquí, se llegó a quedar aquí a cuidar el templo durante como un año más, no sé. Todo ese tiempo estuve discipulándolo, compartiéndole: tienes que orar, tienes que leer la Biblia, tienes que ser humilde, porque luego nos llegan que quieren que les dé uno todo, pero hablan con tanta soberbia que dicen: oye, pero pídelo por favor. Bueno, a lo mejor en sus países no saben pedir por favor, pero aquí en México pedir por favor es actuar con humildad. ¿Sí? Entonces le empecé a decir cómo hacer las cosas y le ayudamos a arreglar sus papeles. Fuimos aquí a Polanco, fuimos a arreglarle sus papeles para que ya quedara legalizado en México, y quedó legalizado.
Y al otro día de que quedó legalizado, le hablan por teléfono de Estados Unidos: vente, sobrino, que ya tenemos todo, vas a pasar y vente aquí a la casa del migrante en Nuevo Laredo. Y le digo: pues ya te arreglaste todo allá. Bueno, lo que Dios diga. Nada más te digo una cosa: nunca te olvides de tu Biblia. Nunca te olvides de vivir de acuerdo a la palabra de Dios allá. ¿Saben qué pasó? Se fue, llegó allá y como a los 3 días me habla: ¿qué cree que pasó, pastor? ¿Qué pasó? Llegué a la casa del migrante y luego ya de ahí me llamaron mis familiares, nos subieron una camioneta y íbamos para allá, a donde me estaban esperando mis familiares, y que nos agarra la migra y que nos bajan y todo, y que me revisan mi mochilita, y yo traía mi Biblia, y cuando vieron la Biblia me dijeron: pásate tú. Y me pasé. Hoy en día él está trabajando, ya está casado, y está trabajando y ya está legalizado. O sea, eso me llena. Eso a mí me sirve para predicar con certeza y con seguridad de que estoy hablando palabra de Dios y estoy diciéndoles la neta del planeta, digo, la verdad. Eso es hablar al corazón del hombre, decirle cuál es la voluntad de Dios, no estarles lisonjeando, sino decirles lo que Dios quiere que hagan para que les vaya bien. Séptimo ejemplo: ¿qué le diría Dios al corazón hoy en día a todos y todas las y los que no quieren que les falte nada a ellos y a sus hijos e hijas? ¿Qué les diría Dios a esas mujeres o a esos papás que no quieren que les falte nada a sus hijos y a sus hijas y a su esposa? Vamos a ver el Salmo. Yo creo que Dios les hablaría al corazón y les diría lo que dice el Salmo 34, versos del 8 al 10. Dice: gustad y ved, es bueno Dios, dichoso el hombre que confía en él. Temed al Señor vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan al Señor no tendrán falta de ningún bien. A ver, los extranjeros, ¿les ha faltado de comer estando aquí? ¿Verdad que no? ¿Y por qué creen? ¿Porque son muy buenas gentes? No, porque vienen a buscar a Dios. Por eso, dejen de buscarlo y van a ver que al rato van a tener un montón de necesidad. Mejor no dejen de buscarlo. Y no es manipulación, es por fe. Ahí dice el Señor: temed al Señor. Bueno, dichoso el hombre que confía en él. Temed al Señor vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan al Señor no tendrán falta de ningún bien. Esto de que no nos falte nada implica temer a Dios, y eso quiere decir que debemos de obedecer. La palabra temer significa obedecer a Dios, y esto implica buscarle también en oración siempre. Eso es hablarnos al corazón. Y también en el Evangelio de Mateo capítulo 6, verso 33 dice: al corazón de los que no queremos que nos falte nada, mas buscad primeramente al reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Octavo ejemplo: ¿qué le diría Dios al corazón hoy en día a los huérfanos y a las viudas y extranjeros? Dice el Salmo 146, versículo 9: Dios guarda a los extranjeros, al huérfano y a la viuda sostiene, y el camino de los impíos trastorna. A un huérfano, a una viuda, ¿qué le decimos? Le damos esta palabra. Dice aquí el Señor que Él guarda a los extranjeros, también al huérfano y a la viuda sostiene. No le va a faltar nada. Usted, ¿qué tiene que hacer? Usted solamente busque el reino de Dios, su justicia, y nada le va a faltar. Usted nada más busque a Dios, sea obediente al Señor, y no le va a faltar nada. Eso es hablarle al corazón. Gloria a Dios.
Hablar al corazón del hombre o mujer es hablar de cuál es la voluntad de Dios. En este caso es hablar que la voluntad de Dios es proteger a los extranjeros y cuidar de los huérfanos y viudas. Hay de aquellos o de aquel que se meta con un extranjero o con una viuda. Se está poniendo contra Dios. Y no lo sabe Trump, no lo sabe, y sí lo sabe, pero bueno, es duro el hombre. Hay que estar orando por él porque pues, se supone que dice que es cristiano y resulta que está lastimando mucho a muchas familias de migrantes. Pero bueno, vamos a orar para que todo esto que está haciendo el Trump se convierta en bendición. Eso es lo que tenemos que hacer. Le estoy hablando al corazón para que no nos caiga gordo el Trump. Hay que orar por él. Ya ven, les hablé al corazón. ¿No? Okay. Estoy en el 8º ejemplo, ¿verdad? Bueno, en la Biblia Nueva Traducción Viviente, el mismo verso del Salmo 146, verso 9, el mismo salmo y verso dice: el Señor protege a los extranjeros que viven entre nosotros, cuida de los huérfanos y las viudas, pero frustra los planes de los perversos. A ver, hermana Socorro, ¿le ha faltado algo? ¿Le ha sanado Dios de cosas que no le ha faltado nada? Ni le va a faltar. Mi hermana Eva no está aquí, pero no le ha faltado nada. La semana estuvimos pasándola a mirar. Igual, hermanos, el huérfano y a la viuda Dios los sostiene y los protege y no les va a faltar nada, pero tienen que buscar a Dios y corregir su vida. Si algo anda mal en su vida, tienen que corregirlo. Es hablarle al corazón. ¿Sí me explico? Ok. Noveno y último ejemplo. ¿Qué le diría Dios hoy al corazón de los solos y solas? Como lo dije al principio, el hablar al corazón del hombre o mujer es hablar de cuál es la voluntad de Dios, no de lo que quieren oír. Dice el Salmo 68, versículo 6: Dios hace habitar en familia a los desamparados, saca a los cautivos a prosperidad, mas los rebeldes habitan en tierra seca. ¿Cuántos hombres y mujeres a veces se sienten solos o solas y se les olvida que tienen una familia en Cristo? Pero se tienen que congregar y tienen que aprender a mirar a los hermanos como si fueran su familia. Dios los está haciendo habitar en familia. Que algunos dicen: ay, para tal hermanita, para decirle hermana, no, ¿qué? Entonces, aquí dice claramente: Dios hace habitar en familia a los desamparados. Desamparado es el solo y la sola. Saca a los cautivos a prosperidad, mas los rebeldes habitarán en tierra seca. Aún si un solo o sola es rebelde, habitará solo en tierra seca. Entonces, ¿qué tiene que hacer? El solo y sola tiene que buscar a Dios y obedecer a Dios y no se rebelde a lo que Dios le dice. Punto. Tienes familia, no la tienes porque no la quieres tener, porque tú andas de rebelde o andas de rebeldón. Aquí lo dice claramente: Dios hace habitar en familia a los desamparados, saca a los cautivos a prosperidad, mas los rebeldes habitan en tierra seca. Porque hay solos y solas que también a veces se portan rebeldes, ¿o no? ¿O todos los solos y solas están bien obedientes? Nueva Traducción Viviente. Yo no sé por qué están riendo. Ahí te hablan. Qué pedradón le aventaron a quién sabe quién. A ver. Salmo 68, verso 6, pero vamos a verlo en la Nueva Traducción Viviente. Dios ubica a los solitarios en familias, pone en libertad a los prisioneros y los llena de alegría, pero a los rebeldes los hace vivir en una tierra abrasada por el sol. Órales. Entonces, hablar al corazón de un hombre y mujer sola es: sé obediente, busca de Dios, tiene una familia en el templo. Aparte tienen familiares igual, que a lo mejor son cercanos o lejanos, pero son familiares
y seguramente que Dios va a poner en el corazón de ese familiar el ir a visitarte un día y llevarte un regalito, invitarte a comer. Es tu familia, no estás sola. Pero Dios dice en su palabra que no seamos rebeldes, porque si somos solos y solo estamos de rebeldes, nos hace habitar en tierra seca o solitos. Hay que portarnos bien, amén. En conclusión, hablar al corazón del hombre o de la mujer es hablar de cuál es la voluntad de Dios para con cada quien. Hablar al corazón del hombre o de la mujer es hablar del gran amor de Dios para con todos, y es hablar de que Dios nos puede dar todo lo que necesitas, pero hay que hacer la voluntad del Señor. Entonces, hablar al corazón del hombre o de la mujer es hablar de cuál es la voluntad de Dios para su vida, y no se le dice lo que quiere oír, sino lo que Dios quiere que le digas para que le vaya bien. Romanos 8:32, ¿qué dice? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Esta palabra es para que quienes creen que Dios no les escucha. Es para quienes creen que están solos, que Dios no les escucha y que Dios no los ama. Pues déjame decirte que ahí dice que Dios te ama mucho. San Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese verso dice que Dios te ama, y aquí te dice de qué manera te amó y cómo te ama. Dice: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Así es que yo, con este versículo de la Biblia, le estoy hablando al corazón. Le estoy hablando al corazón. A los huérfanos y a las viudas Dios les ama, nunca los va a desamparar, pero hagan lo correcto también. A los solos y solas Dios los hace habitar en familia, pero sean obedientes y no rebeldes. A los que están siendo atacados, están sufriendo porque le están maltratando y todo, y le están maltratando, no le están tratando bien, ora por ellos y bendícelos. Si te piden de comer, dales de comer. Si te piden de beber, dales de beber. Vence al mal haciendo el bien, porque Dios es el que va a tratar con cada quien. Tú no te preocupes, haz lo correcto. Él dice: mía es la venganza, ¿no? Pero Él no quiere que nosotros nos venguemos. Él quiere que nosotros hagamos lo bueno y recto delante de Dios. Quienes no pueden tener un hijo y no han podido tener un hijo, Dios te lo va a dar. Solamente pídeselo, pero humíllate delante de Él. Si hay algún pecado en tu vida, pídele perdón al Señor. Le estoy hablando al corazón, hermanos. Cualquiera de los que están aquí, si tu padre y tu madre te dejaren, a los que están huérfanos de padre, o papá y mamá te abandonó, o papá te abandonó y te sientes solo o sola, ¿qué dice el Salmo 27, versículo 10? Dice: si mi madre y mi padre me dejaren, con todo y eso Dios me recogerá. Y hoy te estoy hablando a ti al corazón de aquellos que están solos, que los abandonó su padre o su madre, o son huérfanos. Si tu madre y tu padre te dejaren, con todo y eso Dios te recogerá. Y por eso estás aquí. Por eso estás aquí, porque Dios te está recogiendo y te está llenando de familia. Te está rodeando de gente que te ama, te está rodeando de gente que te quiere ayudar. Déjate ayudar, déjate amar y busca de Dios y sé obediente a Dios, y vas a mirar cómo Dios te va a bendecir. Estoy hablándote al corazón. Aquellos que no se han podido casar, se tienen que casar. Le estoy hablando al corazón, porque Dios quiere bendecirlos antes de que se te enferme un niño, antes de que te aparezca una enfermedad. Le estoy hablando al corazón. Aquellos que han tenido en su corazón ese ánimo para ayudar a la gente, pero nunca te han agradecido.
Dice el Señor en su palabra, y te estoy hablando al corazón, aquellos que se han dedicado a ayudar a la gente, pero esa gente ha sido malagradecida e ingrata contigo. Dice el Señor, no te canses de hacer el bien, porque a su tiempo segarás si no desmayas. No te canses de hacerle el bien a la gente. No te canses, no digas, yo ya no le voy a ayudar a nadie. Son bien ingratos. Yo ayudé a fulano, ayudé a sutano. No esperes, si tú ayudas a alguien, no esperes nada de ellos. Es Dios quien te va a recompensar. Te estoy hablando al corazón. Pero no te canses de hacer el bien. No te canses de ayudar a la gente. No te canses de ayudar al pobre, al necesitado, porque a tu tiempo cosecharás. Si no desmayas. Le estoy hablando al corazón. Si tu esposo te ha estado maltratando, tienes que humillarte delante del Señor y meterte en secreto, a orar en secreto un tiempo. Aquellas mujeres que han sido maltratadas, están siendo maltratadas por alguien, métanse en secreto. Métanse en secreto unos cuantos días del mes y oren a Papá Dios y lloren delante de Papá Dios. Y si tú oras en secreto, Dios te recompensará en público y vas a mirar como aquellos que te maltrataban te van a dejar de maltratar y te van a empezar a respetar, porque el Señor dice en su palabra, tú cuando ores, métete en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que ve en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Si alguien está siendo grosero o grosera contigo, usted sométase al Espíritu Santo, resista, y esa persona va a ser libre. Porque si alguien te está maltratando sin que le hagas nada y trata, a lo mejor ya está influida por un demonio, un espíritu malo que le incita a maltratarte y a dañarte. Tú dice la Biblia, someteos a Dios, resistir al diablo y este tiene que irse. Cuando te estén tratando así, métete en secreto también, o ponte a orar en tu recámara así, y dile, Señor, en esta hora yo me someto a Dios en el nombre de Jesús y reprendo a Satanás y lo echo fuera de esta casa en el nombre, y se va. Con esa cita hemos ministrado liberación a gente poseída por el diablo. Y a los que están ahí nomás les digo, hagan esta oración, díganle, Dios Todopoderoso, en esta hora te pedimos perdón por nuestros pecados y nos sometemos a ti a partir de este momento, en el nombre de Jesús. Cuando termina la oración, el endemoniado ya está liberado. Es el poder de la palabra. Pero ustedes y yo tenemos que aprender a hablar de parte de Dios al corazón de los demás. No lisonjear, no chismear, no murmurar, hablarle al corazón. Cuando hay un problema, una necesidad de una persona, háblale al corazón. ¿Qué le vas a decir? Le vas a decir lo que Dios quiere que él haga, no lo que esa persona quiere oír. Amén.